La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Apocalipsis 2, versículo 1 al 2. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y lo que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Leemos también Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Dice así: este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: y ahora una palabra para ustedes, los ancianos de las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego: cuiden del rebaño que Dios le ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, otra versión dice el príncipe de los pastores, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, lo siguiente. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Me pueden sentarse, por favor? Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre de Dios? Amén. En esta tarde yo quiero hablar bajo el tema patología eclesiástica. Es el tema que quiero tratar: patologías eclesiásticas. Quiero prácticamente tener la primera parte con relación a este tema, ya que hay muchas cosas que decir, pero queremos enfatizar lo esencial. Cuando nosotros hablamos de una patología, entendemos que hablamos de enfermedad. A eso se refiere cuando hablamos de patología. La patología estudia los trastornos que se manifiestan en el cuerpo, en la anatomía corporal. Cuando hablamos de patología, estamos hablando de una condición mórbida, estamos hablando de una condición anómala, de que las cosas orgánicamente no están funcionando bien. Esto se manifiesta con que hay una especie de desequilibrio, o lo que los médicos le llaman una alteración de la homeostasis del cuerpo. Cuando el cuerpo pierde su equilibrio interno, pues entonces comienzan a manifestarse signos y síntomas
Una cosa son los signos. Los signos son las cosas que yo puedo ver en el exterior, pero los síntomas son internos. Entonces, para llegar a una conclusión hay que hacer una serie de analítica para determinar qué tipo de patología o qué tipo de enfermedad tiene el cuerpo. Dependiendo de la enfermedad que tenga el cuerpo, así será llamada la patología. Nosotros analizando esto, entendiendo que la iglesia también es un cuerpo, aunque es un cuerpo místico, la iglesia también puede padecer de algún tipo de patología o algún tipo de enfermedad, llevándolo al plano del espiritual. Por eso la Biblia claramente nos habla y nos da advertencia. Inclusive, si nosotros analizamos Juan capítulo 15, hablando Jesús diciendo que la vid verdadera, dice claramente que Él es la vid, que su Padre es el labrador. Todo pámpano que en Él no lleve fruto, dice la palabra de Dios, que será cortado. El deseo de Dios es que nosotros llevemos fruto y que llevemos muchos frutos. Ahora, si no se lleva fruto, pues entonces se corre el riesgo de que esa rama sea amputada o sea cortada. Ahora, si crecemos como la palabra de Dios nos dice, entonces el Padre nos limpiará para que nosotros llevemos fruto. Entonces, la iglesia de este tiempo no está ajeno a este tipo de cosas. Y bíblicamente nosotros podemos ver en los textos que le hemos dado lectura que habían condiciones de enfermedad dentro de alguna de estas iglesias. Sabemos que hay 2 iglesias que no se les censura, en lo que está relacionado con las 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. No es que solamente habían 7 iglesias, se escogieron esas 7. Lo que pasa es que el número 7 es un número que, si lo analizamos conforme a su etimología, viene de una raíz que significa estar completo o estar satisfecho. O sea, un número que significa perfección en este caso. Pero no es que no había más iglesias, habían otras, pero se cogieron esas 7 como una representación de esas otras iglesias, y esas 7 iglesias también representan o pueden representar las iglesias de este tiempo. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor? Entonces, la palabra de Dios es clara, y la primera carta se dirige a la iglesia de Éfeso. Y cuando nosotros analizamos cuál era la condición de esta congregación, si vamos al libro de los Hechos, cuando se establece, cuando el apóstol Pablo llega aquí a predicar, en Hechos 19, allí abundaba la magia en Éfeso. Inclusive había un templo dedicado a la diosa Diana de los Efesios. Este templo que tardó, según los investigadores, 220 años la construcción de este templo. Tenía 127 columnas y se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, lo que tiene que ver con esta edificación que había allí en Éfeso. Pero cuando el apóstol Pablo llegó allí, dice la Biblia que Dios lo usaba haciendo milagros extraordinarios. Allí se practicaba la magia. Esta gente hasta quemaron los libros de magia cuando tuvieron este encuentro con el Señor. Y tampoco podemos ignorar que cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10, es a esa iglesia que le escribe claramente de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, porque en ese lugar de Éfeso había una gran manifestación demoníaca. Éfeso era una ciudad mágica, una ciudad entregada al paganismo y a la idolatría, muy parecida a Corintio. Recuérdense que la palabra Corintio en su etimología también viene como de Corintio somai, que significa practicar la fornicación. En Corintio había prostitutas sagradas,
las cuales tenían relaciones sexuales con las personas que iban allí en una especie de culto impúdico o de culto inmundo. Entonces, a esta primera iglesia de Éfeso se le dirige una carta. Y Éfeso significa deseada, significa Éfeso. La primera patología eclesiástica que nosotros podemos encontrar en la iglesia de Éfeso y que también está afectando la iglesia de hoy, damos lectura a lo que dice Apocalipsis 2:1 y versículo 2, dice el texto bíblico: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia. Aquí el ángel de la iglesia no puede ser un ser angélico como tal, porque las reprensiones que se dan no se le puede dar a un ángel, tiene que ser un representante humano en este caso. Aquí la carta no se le envía, escríbeme al diácono de la iglesia. En las iglesias que hay, por ejemplo, presidente de dama o de caballero, aquí no se dice escríbeme al representante de los caballeros, al representante de las damas, no. Aquí se dice claramente escribe al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el que autoriza que se escriba al ángel de la iglesia? Es el mismo Jesús que envía la carta. La carta no la está enviando cualquiera, Jesús está dictando la carta y Juan entonces hace la función de amanuense o de secretario en ese sentido. Aleluya. Y la gente dirá, bueno, una carta que envíe Jesús, eso es maravilloso, una carta que envíe Jesús. Pero estas cartas que Jesús envía son cartas claras, que se van a la situación real que estaban pasando estas congregaciones. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la enfermedad? ¿Cuál era la patología? Algunos se cuidaban de alguna de estas patologías, pero otros también estaban sufriendo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y ya por el versículo que leímos anteriormente, porque la Biblia se va explicando a sí misma, las 7 estrellas representan a estos 7 ángeles o los 7 pastores en este caso. Y los candeleros representan las 7 iglesias. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. En su diestra significa en un lugar de honor o en un lugar de privilegio. Eso es lo que significa la palabra diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El que anda en el griego. Esto indica que estaba inspeccionando, que estaba atento, que estaba observando lo que estaba sucediendo en su iglesia. Hay gente que piensa como que la iglesia es un cuerpo que está solo, que está huérfano. La iglesia no está huérfana, la iglesia no está sola. La Biblia dice claramente que Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces la iglesia tiene una cabeza inteligente. Y esa cabeza inteligente es la que dirige la iglesia y está monitoreando la iglesia. La iglesia no está, como dice la gente por ahí, para que haga lo que quiera sin nadie estar supervisándola. No, él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él está observando lo que está pasando en la iglesia y está al tanto de todo lo que está sucediendo en la iglesia. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Dice, yo conozco tus obras. Oiga bien, yo conozco tus obras. Este conocimiento no es un conocimiento cualquiera. Es el conocimiento de la omnisciencia. No es un conocimiento experimental. Es el conocimiento de aquel que todo lo sabe. Yo conozco tus obras. O sea, a mí no hay que informarme de nada. Yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que está sucediendo. Yo conozco tus obras. A mí no hay que informarme. A mí no hay que darme detalles de lo que está pasando. Yo conozco tus obras y conozco también tu arduo trabajo. Oye, yo conozco que tú eres trabajador. Yo conozco que tú eres esforzado. Aunque esto se le está dirigiendo al ángel de la iglesia, pero esto representaba el cuadro clínico espiritual de esta congregación. Conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. No puedes soportar a quienes, a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y has probado, o sea, ha examinado, lo que significa que esta congregación tenía una buena ortodoxia,
tenía buenos fundamentos, porque esta iglesia había sido visitada por verdaderos apóstoles, como es el caso del apóstol Pablo y otros que fueron en funciones itinerantes en un determinado momento. Y la primera patología que nosotros podemos observar aquí es el pseudo-apostolado o el síndrome apostólico. Esa es la primera patología que podemos observar aquí. Había personas en esta iglesia que se decían ser apóstoles, pero ¿qué pasó? Fueron examinados. Cuando fueron examinados y fueron evaluados, ¿a qué conclusión llegó la iglesia de Éfeso? Que no eran apóstoles nada. Entonces yo no sé cómo hay personas que se ofenden cuando se habla de que hay falsos apóstoles. Esto no tiene que causar ninguna ofensa cuando se habla de que hay falsos apóstoles. Cuando se habla de que hay falsos pastores, nadie tiene que ofenderse. Cuando se habla de que hay falsos maestros, nadie tiene que ofenderse. Si se habla también de que hay falsos profetas, tampoco nadie tiene que ofenderse, porque la palabra de Dios lo dice claramente. Y esta patología de los pseudoapóstoles la estamos viviendo en estos tiempos. Yo no estoy diciendo que no crean que el ministerio apostólico está en operación. Yo creo que hay personas que hacen obra de apóstol. Y ojalá en cierto sentido fueran todos apóstoles, pero que hicieran obra de apóstoles. Aleluya. Ahora, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no solo son maestros. No todos son maestros. Que hayan personas que digan que no hay apóstoles. Bueno, esa es una consideración. Que se tome el libro de los Hechos para analizar este asunto y otros pasajes bíblicos. Esa parte nosotros la entendemos, pero independientemente de todo, todavía el cuerpo de Cristo como iglesia aquí está aquí en la tierra y hay una labor que hay que hacer. Ya los fundamentos se establecieron, pero nosotros estamos trabajando encima de esos fundamentos. Hay una apostolitis en este tiempo de que ya la gente lo que quiere ser es apóstol, pero no quiere ser pastor. Y hay gente que no quiere que lo llamen pastor ahí ni apóstol, porque apóstol es primero en rango, primero en gloria, primero en autoridad. Y cuando la Biblia habla de estos ministerios, más que término jerárquico, indican función, indican trabajo, indican dedicación. Indican servicio, no indican presunción, no indican que yo soy apóstol porque yo soy un patriarca para que todo el mundo me rinda gloria, me rinda honra. Entonces esa apostolía, ese síndrome apostólico está afectando grandemente a la iglesia, y eso estaba en la iglesia también de Éfeso y está en la iglesia de estos tiempos también. Sí. Cuando una persona se autodenomina apóstol o pastor, lo que él no sabe es que se está metiendo en un problema muy serio. Un problema muy serio. Porque esas cosas traen consecuencias. Y no consecuencias muy buenas. Entonces, esto del problema del apóstol de hoy, bueno, si hacen obra de apóstol, eso está bien. Yo creo en el trabajo apostólico, en eso yo creo, en personas que pueden tener ese llamamiento de levantar obra, de trabajar la obra de Dios y que le sigan las señales de los apóstoles. Y el ejemplo de los apóstoles tenemos a Pablo, que fue sufrido, los cuales no utilizaron el evangelio como mercadería ni como negocio. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Y eso es lo que nosotros tenemos también que imitar. La segunda patología que nosotros podemos encontrar eclesiástica está también en esta iglesia de Éfeso. Y esta patología también está vigente en algunas congregaciones y creyentes. Y es la pérdida del primer amor. La pérdida del primer amor o de la intimidad. Hay una fuerte censura y abrupta. Dice que estas personas habían permanecido en la ortodoxia, pero le daban más importancia a la obra de Dios y habían descuidado también lo que tiene que ver con el romance matrimonial con Dios, con su relación de intimidad.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5, dice la Biblia Nueva Traducción Viviente lo siguiente. Ya leímos el versículo anteriormente, pero lo repetimos. Yo sé todo lo que hace, he visto tu arduo trabajo, ese es el reconocimiento, y tu paciencia y tu perseverancia. Pero si leemos el versículo 3, dice: has sufrido por amor de mi nombre, con paciencia, sin darte por vencido. Pero aquí viene lo importante: pero tengo una queja en contra o en tu contra. No me amas a mí, eso dice la Nueva Traducción Viviente, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Vean cuál era la situación de esta condición. Habían perdido la intimidad, se habían envuelto en muchas cosas. Por ejemplo, gente que se envuelve en muchos proyectos, en muchos trabajos. Trabajan de manera incansable en la obra de Dios, pero entonces descuidan su vida devocional, descuidan su altar. Y sobre esas cosas nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que meditar. No puede estar la obra por encima del Dios de la obra. Se supone que Dios tiene que estar por encima de su obra. Y nosotros como creyentes tenemos que promover nuestra vida devocional, el primer amor. Dice el versículo 5: mira hasta dónde has caído, vuelve a mí a las obras que hacía al principio. Esas primeras obras no tienen que ver necesariamente con el arduo trabajo. Aquí está hablando de un primer amor. Y la mayoría de los intérpretes o de los exégetas con relación al pasaje hablan principalmente de un problema de intimidad que tenía esta congregación. Había perdido el amor, ese romance espiritual, eso que se mantiene encendido, eso que tiene que tener el creyente, esa devoción por las cosas del Señor. En estos tiempos, en los tiempos que nos ha tocado vivir, pues la gente está muy afanada. La Biblia habla en Mateo capítulo 13, habla la palabra de Dios de que hubo parte de una semilla también que cayó entre los espinos, crecieron, los espinos la ahogaron, y hay personas que lo están ahogando, la riqueza, los afanes, la vida secular lo está ahogando, lo está arropando. Entonces no tienen tiempo para tener esa vida de intimidad con Dios. Entonces Dios nos hace un llamado a que nos cuidemos de esta patología eclesiástica, la pérdida del primer amor. Esto no se puede enfriar en nosotros. Una tercera patología eclesiástica que nosotros podemos encontrar o observar, la vemos también aquí en la iglesia de Éfeso. Y también esto se observa en la iglesia de Pérgamo. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 al 14 y versículo 15. Pero tiene esto a tu favor: odia las obras malvadas de los nicolaitas. O sea, ellos aborrecían esto. La patología era la pérdida del primer amor. Ahora, había otra patología que estaba afectando iglesia de aquel entonces, y eran las obras de los nicolaitas. Esta iglesia se había cuidado de ellos, ¿bueno? Odiaba las obras de los nicolaitas, al igual que yo. Pero en Pérgamo estaba esta patología. Dice que: pero tengo unas cuantas quejas contra ti. Tolera a algunos de entre ustedes que manifiesten la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo. Le enseñó a pecar, incitándole a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecados sexuales. De modo que parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas. Ahí estaban los nicolaitas también. Esta patología estaba afectando también la iglesia de Pérgamo. En Éfeso se había cuidado, pero estaba afectando la iglesia de Pérgamo. Ahora, ¿quién eran los nicolaitas? La palabra nicolaita lo que significa es como lo que conquistan al pueblo. Esta gente tenía un espíritu clerical.
Era un espíritu como de estar por encima de los demás. Esto está también relacionado con el síndrome de Diótrefes. Recuérdese que en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10, nos habla de que Diótrefes amaba los primeros lugares, inclusive hasta se oponía a personas que iban o que eran enviados por los apóstoles a hacer algún tipo de obra misionera. En el día de hoy, ¿quiénes son estos nicolaitas? ¿Quiénes son? Que tienen este espíritu clerical de amar los primeros lugares, los primeros asientos. Eso también está en la iglesia de hoy. En la iglesia hay personas que aman los primeros lugares. En la iglesia hay personas que de la única manera que ellos sirven a la obra de Dios es si lo ponen en un puesto de liderazgo. Si no lo ponen en una posición de liderazgo, ellos no ejecutan nada. Para ellos trabajar o ejercer una función, ellos tienen que ser reconocidos. Tienen el síndrome de Diótrefes. Están poseídos por esa patología nicolaísta. Entonces, para yo servir a la obra de Dios, para yo servir en la obra de Dios, yo no tengo que ser reconocido. Hay mucha gente que sirve en la obra de Dios más que aquellas personas que son conocidas. Su trabajo es anónimo, su trabajo es silencioso, pero hacen una gran labor porque la hacen para glorificar a Dios y no para que los hombres lo vean. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor? Entonces, este espíritu de los nicolaitas son los siguientes: son aquellos líderes religiosos que en la actualidad están poseídos por el espíritu de los reyes de la tierra. ¿Qué dice Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45? Dice la palabra de Dios lo siguiente, la Nueva Traducción Viviente. Así que Jesús los reunió a todos y le dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Los nicolaitas tienen un espíritu prepotente. Dentro del pueblo de Dios, es lamentable decirlo, hay personas que son prepotentes, que son altivas. Hay personas que son pedantes, hay personas que son orgullosas, hay personas que se importantizan, hay personas que hay que andar detrás de ellos, hay que buscarlo, hay que rogarle, hay que llorarle, hay que prepararle la mejor mesa, hay que prepararle la mejor silla. Hay que hacerle toda la parafernalia del mundo y hay que anunciarlo con rimbombancia. Esta gente está poseída por el espíritu de los nicolaitas. Están atados por este tipo de patología. Entonces, de los reyes de la tierra, ¿cómo son los reyes de la tierra? Jesús dice que los reyes de la tierra se enseñorean y que son prepotentes. ¿Cómo son los funcionarios cuando llegan a un determinado cargo? Usted lo ve que mientras están abajo son personas sociables, asequibles, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo abraza. Pero cuando llegan a una función de dignidad, a la gente le andan corriendo, al otro se le dice quítate de ahí o aléjate de mí. Esos son los reyes de la tierra. Cuando llegan y son funcionarios, ellos alardean de su autoridad. Es lo que está hablando Jesús. Frente a sus súbditos, ellos alardean de su autoridad. El ministro, el hombre de Dios, no puede alardear de su autoridad. Debe de entender que es un servidor por la causa del Señor y que la palabra siervo significa esclavo también. ¿Tú puedes bendecir el nombre del Señor? Pero entre ustedes será diferente. O sea, entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el sirviente. Nadie quiere ser sirviente. Todo el mundo quiere ser líder. Todo el mundo quiere que lo llamen pastor, que lo llamen ministro, que lo llamen reverendo. Yo no me pongo a eso, que lo llamen ministro o lo que sea. Pero el verdadero servidor es el que sirve, y el que no sirve no es líder en estos asuntos. Alabanza. Entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debería ser el sirviente. Aquí se crece es sirviendo. En el camino de Dios se crece sirviendo. Cuando yo quiero
crecer sin antes servir y quiero el primer lugar, el primer asiento, entonces estoy poseído por el síndrome de Diótrefes y por el síndrome de los nicolaítas, y es una patología peligrosa. Y esa patología eclesiástica está metida entre las iglesias de hoy. Gente que no era nadie, después de Cristo lo limpió, lo lavó, lo sacó del basurero, del vertedero, de la esclavitud donde estaban. Ahora, después de Cristo lo ha hecho algo, entonces son don fulano y se creen que son hasta más grandes que Dios. Alábale que está vivo. Bueno, esta iglesia se llama Iglesia Evangélica Baumo 832, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí hablamos la verdad de la palabra de Dios. Entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, ¿a quién no le gusta ser primero? Ahora bien, esto es invertido. Aquí el asunto invertido. La cosmovisión del mundo y secular es diferente. La cosmovisión bíblica es invertida. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Santo Dios. Entonces, oiga lo grande, aquí viene lo grande. Lo grande viene aquí, hablando el mismo Jesús. Aquí entonces viene lo grande. Y lo dice claramente en el versículo 45. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva. ¿Cuánta gente en este camino quiere que le sirva? Y no sirven a nadie. ¿Cuánta gente en este camino dice dame la mejor parte a mí? Y quieren utilizar lo del profeta Elías cuando llegó y que prepárame la torta a mí, dame a mí primero. Pero ella le dio sí al profeta, pero el profeta multiplicó. Pero hay gente que nada más le quiere que le den, pero no multiplican nada. Hay gente que quiere que le den primero, pero no multiplican nada. No son de bendición a nadie. Entonces Jesús habla claramente. Yo que soy el Hijo del Hombre, yo que traje el Evangelio, yo que soy el Dios hecho carne, yo que soy el Verbo de Dios, yo que soy el Hijo de Dios, yo que soy Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que habitó entre ustedes, que está entre ustedes. Jesús dice claramente, el Hijo del Hombre vino. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Y esto sucede. Esta es una patología. La otra patología ya hablamos también, el síndrome de Diótrefes, pero que también afecta a los fariseos. Dentro del pueblo de Dios también hay fariseos. También los fariseos se caracterizaban por ser estrictos en la ley, en las exigencias de la ley. Ponían cargas a otros, pero ellos ni siquiera ponían un dedo para ayudar a los demás. Y en Lucas capítulo 11, versículo 43 al 46, Jesús habla y claramente y dice lo siguiente: ¿qué aflicción les espera, fariseo? Pues les encanta ocupar los asientos de honor. ¿Qué les gustaba a los fariseos? ¿Ocupar qué? Los asientos de honor. Hay gente que si no le dan un asiento de honor, se van a estar corriendo de ahí. Yo no estoy hablando de que no se respete la autoridad, yo no estoy hablando de eso. Yo quiero que se entienda lo que estoy diciendo. La Biblia establece el respeto. Ahora hay que cuidarse de la presunción, hay que cuidar la altivez, principalmente nosotros los que estemos en posiciones de principalía que Dios por su misericordia nos haya colocado. Y es algo general para todos, para todo aquello que le sirven al Señor. Entonces Jesús dice que hay de ustedes, qué aflicción para ustedes fariseos, que les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y reciben saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Sí, qué aflicción les espera, pues son como tumbas escondidas en los campos. Eso es Jesús que se lo está diciendo públicamente a los fariseos de esta gente. Oiga que le dice Jesús: fariseos, escribas, ustedes son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ella sin saber la corrupción tan grande que están pisando. Apariencia religiosa, careta. Maestro, le dijo uno, en el versículo 45 de Lucas 11, le dijo uno: maestro, le dijo un experto de la ley religiosa,
Nos está insultando, maestro, no hable así. Y una vez salió uno defendiendo, maestro, esto está fuerte. Tú nos estás ofendiendo a nosotros. Y dice Jesús, le dijo Jesús entonces al experto de la ley, al escriba, le dijo lo siguiente: ¿qué aflicción le espera? También a ustedes, expertos de la ley religiosa, pues aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas, le exigen mucho a la gente de manera religiosa, le ponen carga insoportable y jamás mueven un dedo para ponerle la cosa ligera. Oiga esta condición y oiga esta situación. Estos son parte de la patología eclesiástica que hay también dentro del pueblo de Dios y que también se vislumbraba en aquellas congregaciones. También hay una, apuntando más, dice, los líderes también que se enseñorean están poseídos por este síndrome o esta patología de los nicolaitas, los que se enseñorean de la obra de Dios. En 1 de Pedro 5, 1 al 4. Dice aquí claramente, en el versículo 2 podemos leer, dice que cuidemos el rebaño que Dios ha encomendado. ¿Qué hay que hacer con el rebaño que Dios nos ha dado? Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Háganlo con gusto, no de mala gana, no por beneficio personal. Hay personas que el rebaño lo cuidan, pero por el beneficio personal. Es por el beneficio personal que le da el rebaño. Y no debe de ser así. No con fuerza tampoco, no se puede manipular. Hay que tener mucho cuidado en este tiempo con la manipulación. Líderes que quieren manipular a la gente, quieren prácticamente anularle la voluntad a la persona. Esto es patológico también. Y eso era lo que hacían los nicolaitas en ese sentido. Al igual que los mismos fariseos también, que anulaban prácticamente la voluntad de la gente, entonces abusaban de su autoridad. Y hay una advertencia bíblica en el pasaje que nosotros hemos leído. ¿Quiénes son los nicolaitas también? Los nicolaitas son aquellos neófitos que llegan ayer a esta fe. Son estos neófitos que llegan a la fe, llegaron ayer a la fe. Personas que vinieron, se convirtieron. Porque eran, por ejemplo, del mundo de la farándula, tienen fama, son reconocidos. Al tener fama, ser reconocidos, a ser figuras de importancia, entonces llegaron a la fe, inmediatamente llegaron a la fe, entonces vamos a darle una función de principalidad, vamos a darle un cargo de importancia, y eso hace que esas personas caigan en la condenación de Satanás, porque hay que tener cuidado con poner un neófito en determinadas posiciones en las cosas del Señor. Porque fulano cantaba en el mundo, era un cantante, se convirtió, vamos a ser un pastor de una vez. Era un cantante, tiene mucha gente, tiene mucho arrastre. Era un funcionario del gobierno, se convirtió, era un famoso, era un actor. Vamos a ordenarlo de una vez. Las cosas de Dios no caminan así. Entonces, este tipo de personas se puede apoderar de este espíritu, esta patología de los nicolaitas. Se puede apoderar de ellos. Y con esta voy a terminar por hoy. La cuarta patología eclesiástica la vemos acá en la iglesia de Esmirna. Y la palabra significa mirra. La ciudad de Policarpo y del poeta Homero. Y esta patología que vemos aquí son los falsos hermanos dentro del pueblo y el orgullo denominacional. Falsos hermanos dentro del pueblo. Esa es una patología que había dentro también de la iglesia de Esmirna. Habían personas así dentro de esta iglesia o en las iglesias cercanas. Ellos habían sufrido esto. ¿Existen falsos hermanos en las iglesias de hoy? Porque de esto no se puede hablar. Hay personas que no nos dediquemos a hablar de eso. Pero la Biblia habla de eso. Si la Biblia habla de eso, yo no puedo abrazar eso que dice la Biblia.
falsos hermanos. Poseídos por el orgullo denominacional. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 9, dice lo siguiente. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y es el último. Esto lo asocia con su divinidad y con su preexistencia también. El que estuvo muerto. Él estuvo muerto, indicando que la muerte de Jesús fue una realidad histórica. No fue que se hizo el muerto, como algunos quieren enseñar, de que Jesús se hizo el muerto. La muerte de Jesús fue una realidad histórica. Él dice el que estuvo muerto. Yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, o vivo. Dice en el versículo 9 de Apocalipsis 2, yo sé tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Hay iglesia pobre en este tiempo económicamente? ¿Hay iglesia pobre en este tiempo económicamente? Claro que hay congregaciones que tienen estrechez económica. El hecho de que una congregación tenga estrechez económica no significa que Dios no esté con ella. Porque hay gente que cree que si la iglesia económicamente está próspera, es un término que se usa, se interpreta o se usa de manera tergiversada, la prosperidad desde el punto de vista que no es lo que la Biblia enseña. Bueno, si la iglesia está próspera, pues Dios está ahí. No necesariamente. La Biblia menciona una congregación que era rica, que lo tenía todo. Sin embargo, Dios no estaba ahí. El Señor le mandó a comprar oro, le mandó a comprar oro refinado y hasta colillo. El hecho de que una congregación sea próspera, ese no es una señal de que Dios está con ella. No importa que el templo cueste tantos millones. Hay templos que son sinagogas de Satanás. No importa que hayan costado 40 millones de pesos, de dólares, lo que sea. Y Dios no opera. Dios no está operando ahí. Entonces la Biblia dice claramente que esta congregación de Esmirna había sufrido mucho y que era pobre, pero dice el Señor, tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se oponen, que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de ¿qué? Oiga eso. Esta gente decía que eran judíos, pero eran sinagoga de Satanás. Hay gente que dice que son cristianos, pero no lo son, porque por su fruto lo conoceréis. Tanto los falsos profetas como los cristianos. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. No basta con que la gente diga Señor. No basta con que la gente diga que es cristiano. No basta con que la gente diga que es pentecostal. Porque hay gente que cree que porque son pentecostal por eso se van a salvar. Hay muchos pentecostal que se van a perder también. No es un asunto de denominación. Ahora, es lógico que hay que buscar una congregación donde se predique la sana doctrina. Nosotros somos una iglesia pentecostal, pero eso no es lo que nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es que hayamos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. No es un asunto de denominación, que yo pertenezco a tal concilio y eso me va a garantizar la salvación. Eso no es lo que me va a salvar a mí, ni lo que lo va a salvar a usted. Y eso es lo que usted dice que realmente usted es cristiano. Mucha gente decía que eran judíos, pero no lo eran. No eran judíos. Y eso nosotros lo vemos allá en Juan capítulo 8, versículo 39 al 45. Respondiendo, le dijeron los judíos a Jesús, nuestros padres Abraham. ¿Qué decían los judíos? Nuestro padre Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo, el versículo 41 de Juan capítulo 8. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y ese padre Dios. Entonces Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría. Ciertamente me amaría, porque yo he salido de Dios y he venido de Dios. En el versículo 43 Jesús le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pero en el versículo 44 Jesús es contundente y le dice a estos judíos que se decían que eran judíos de verdad, que eran hijos de Abraham, que eran descendientes de Abraham. Y así hay gente que están diciendo esto en este tiempo. Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo.
Ustedes no son hijos de Abraham, nada. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque la obra y los deseos de vuestro padre el diablo ustedes hacen. Entonces, la patología que tenemos aquí es la patología de los falsos hermanos. Dentro del pueblo de Dios hay infiltrados. Dentro del pueblo de Dios hay infiltrados. No todo el que está dentro del pueblo de Dios es hermano de verdad, ni es cristiano de verdad. Ahora, el que esté en esa condición lo que tiene que arrepentirse, porque hay oportunidad. Hay oportunidad. Pero no estamos viviendo en estos tiempos la patología de los falsos hermanos. Estamos viviendo esa patología. Así que hay que cuidarse de estas cosas. Lo vamos a dejar hasta aquí para entonces continuar el próximo domingo, si Dios lo permite, hablando de otras patologías eclesiásticas. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu piedad. Gracias por permitirnos hablar, Señor, de tu palabra. Tu palabra da testimonio de ti. Tú eres real, tú eres misericordioso, tú eres poderoso. Y tú eres, Señor, un Dios lleno de gracia, de amor y de poder. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos de estas patologías eclesiásticas que están afectando, que afectaron en el pasado, pero que también están afectando en el presente, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi esposa, con cada uno de nosotros. Los saludos.